Bien, vamos a hacer una clase de tuberculosis osteoarticular.
¿Se ve la pantalla? Sí se ve, doctor. Listo, gracias. Entonces vamos a comenzar con esta clase que es tuberculosis osteoarticular. Eh, la tuberculosis osteoarticular es una enfermedad que se caracteriza porque se localiza el bacilo de Koch en un hueso o en una articulación, ¿no? Entonces, más frecuentemente se localiza en las articulaciones y cuando pasa esto se llama osteoartritis tuberculosa. Secundariamente, con menos frecuencia, se localizan los huesos, sobre todo huesos largos. Entonces, cuando pasa esto se llama osteomelitis tuberculosa. Entonces, dos cosas bien definidas, se localizan zonas diapiciarias o metapiciarias o se localizan en articulaciones. Entonces, un poco de historia. Antiguamente, ya hace muchos años existían momias, entonces en las momias ya había deformidades, sobre todo en las momias egipcias, ¿no? Entonces dice que ya desde esa época se conocía algo de esta enfermedad, porque se localizaba tuberculosis a nivel de la columna vertebral, con grandes deformidades. Entonces se supone que ya había un conocimiento inicial de esto. Así como hay sociedades acá científicas o sociedades, por ejemplo, traumatología, capítulo de traumatología, también en ese tiempo había sociedades científicas, de médicos científicos, que se llamaban los cuerpos hipocráticos. Entonces, ellos se reunían constantemente y diagnosticaron que había una enfermedad, ¿no? Y la describían esta enfermedad tuberculosa y que tenía alguna relación directa con lesiones pulmonares, ¿no? Entonces, de esa época, ¿no? Y realmente hasta ahora hay dos controversias, ¿no? Se dice que siempre, cuando hay una tuberculosis de por medio, siempre hay un foco primario pulmonar. En cambio, en los últimos años cambió esta teoría porque se dice que no necesariamente tiene que ser primariamente tuberculosa la parte pulmonar. Entonces, ahí está la controversia hasta ahora, ¿no? Ahora, Galeno es el primero que pone el nombre que es sifosis. Sifosis nosotros conocemos, como se dice en términos criollos, la gente jorobadita, ¿no? La deformidad que hay a nivel de la región dorsal, ¿no? O más generalmente, ¿no? Y es una deformidad que se caracterizaba básicamente a la tuberculosis de columna vertebral, ¿no? Weissman estudian bastante la parte de la rodilla, entonces es el primero que describe una cosa muy significativa, sin ser patognomónica, el tumor blanco, que era, decía, una tuberculosis que se localizaba en la rodilla, consistía aumento de volumen, pero sin signos inflamatorios. ¿Qué significaba? Aumento de volumen, pero no había calor local, no había rubor local, ¿no? Y por eso tampoco no había mucho dolor. Entonces, ese es Weissman el que describe esto. En el año 1779, el señor Pott es el que describe por primera vez una parálisis que estaba completamente relacionada y asociada con quién, con la tuberculosis de columna vertebral, ¿no? Entonces, por eso que la tuberculosis de columna vertebral generalmente se localiza a nivel dorsal y menor en lumbar, lleva su nombre, se llama el mal de Pott, ¿no? Conocido. Koster es el que describe la patología de Kirchner, el tubérculo característico que tiene su nombre, el tubérculo de Koster, que vamos a ver un ratito. Y en el año 1882 Koch hace el descubrimiento del bacilo que lleva su nombre, bacilo de Koch, ¿no? Y entonces todo lo que habían leído, las teorías en relación a cuál es la causa de esta enfermedad, se caen, ¿no? Se pierden, porque Koch demuestra que el bacilo es el que producía todas estas deformidades y anomalías, ¿no? Sobre todo en columna vertebral. Sin embargo, también se localizan en otras partes de articulaciones y huesos del ser humano. Entonces, en este siglo, pues Gibbs es el primero que empieza a introducir la parte de la cirugía de columna vertebral con instrumentación. Comienza primero por artrodesia de columna y posteriormente se ha ido modificando con los años y avanzando la tecnología, y después pasó la barra de Harrington y ahora se llama placa con tornillos, se llama la famosa instrumentación de columna, ¿no? Entonces este más o menos es un pequeño resumen de la historia de la tuberculosis, ¿no? En general. Aquí son dos estatuas, una es una estatua egipcia que está al lado izquierdo, ¿no? Y la otra es una estatua griega que está al lado derecho, ¿no? Una está en Asuán y la otra está en el Museo de Londres. Y como ustedes ven, desde esa época ya había deformidades. Esta es una jiba dorsal, que realmente estaba en relación, como hemos dicho, con tuberculosis de columna vertebral dorsal.
Y acá tenía un tórax protruido, ¿no? Entonces que le llaman quilla, como es el tórax del pavo que le llaman de los pollos, ¿no? Y con otra enfermedad en la parte posterior, ¿no? Entonces ya se supone que de esa época ya había pues relación con esta enfermedad. Entonces, en cuanto a la etiología de esta enfermedad, es más común en gente joven, ¿no? Entre 2 a 5 años, entre 18 a 25 años, ¿no? Esto está en relación con qué? Con la gran virulencia del germen, o sea, el bacilo de Koch, y sobre todo estrato de socioeconómico bajo, ¿no? De repente un mecanismo directo relacionado con el estado carencial de nutrición que tienen muchos de estos pacientes, ¿no? No tiene un sexo por predilección, puede abarcar cualquier sexo y se localiza en todo el mundo. Sin embargo, yo lo que he visto, lo he estado rotando algunas veces, por ejemplo en Estados Unidos a veces para diagnosticar una tuberculosis es muy difícil porque no tiene mucho caso. En cambio en países subdesarrollados o llamados subdesarrollados o tercermundistas latinoamericanos generalmente hay más casos de tuberculosis, es más fácil o más posibilidad de diagnosticar porque hay más creencia y más casos, más casuística. Entonces, existen dos tipos de bacilos, el bacilo humano y el bacilo bovino. El bovino se ve mucho en toda la región de Europa, ¿no? En esas zonas, sobre todo los Países Bajos, ¿no? Tenemos Holanda, ¿no? Nueva Zelanda, etcétera, porque ahí hay muchos pastales, ¿no? Hay mucho ganado vacuno, ¿no? Es decir, son la mejor calidad de ganado vacuno está en esas zonas. Entonces, hay mucha ganado vacuno que las vacas producen leche. Entonces, los muchachos, los niños, tomaban leche generalmente directo de la vaca, entonces no estaba pauterizada, entonces muchas veces se contagiaban de un bacilo de tipo bovino. Y el otro es el bacilo de tipo humano, ¿no? Que más común en América, como les dije, y se transmite de enfermedad de persona a persona, ¿no? Entonces los contagios se directamente, el organismo directo, puede ser por el esputo, como nos están viendo ahí, la salida, los estornudos, la tos, ¿no? Los besos, la respiración, y de todo por la manipulación de objetos y utensilios para alimentación o de utensilios de comida. Eso podría ser un mecanismo de contagio, ¿no? Entonces, la tuberculosis articular o osteoarticular compromete habitualmente grandes articulaciones, ¿no? Generalmente solo abarca una, entonces se llama monoartritis o oligoartritis. Y el 80% en orden de frecuencia se localizan en columna vertebral, segundo se localizan en las caderas y tercero en la rodilla. Este es lo más frecuente. Columna vertebral, cadera y rodilla en un 80%, es más frecuente. Sin embargo, cuando nosotros tenemos pues también tuberculosis en otras partes de hueso, como vamos a ver, se puede localizar en la rodilla. No se olviden que en la rodilla uno de los signos que nos puede orientar es el famoso tumor blanco. También se pueden localizar en huesos planos, como es el sarco ilíaco, la articulación sarcoilíaca, los huesos del tarso, del carpo, y también secundariamente en el hombro, codo y tobillo. Cuando nosotros tenemos una tuberculosis que se localiza en la columna vertebral, espóndilo viene a ser columna. Entonces, por ejemplo, si tengo una artrosis de columna y digo espóndiloartrosis, que es una artrosis de columna, ¿no? Entonces el espóndilo, que relaciona a columna, y si se localiza tuberculosis en la columna, le podemos llamar una espondilitis tuberculosa, o si ya está más definido el cuadro con una jiba, le damos el mal de Pop, ¿no? Cuando se localiza en la cadera, que puede ser a nivel, generalmente tiene predilección por el cuello del cuerpo, tiene la cabeza femoral, la región estrocantérica, la sinovia, se llama cocitis tuberculosa de la cadera, y hemos dicho en la rodilla, generalmente si no va a ser el tumor blanco, ¿no? Muy bien. ¿Cuál es la patogenia de esta enfermedad? Primero, tenemos un foco primario, tuberculoso, que produce las famosas adenopatías biliares, ¿no? Esto hay una siembra por vía sanguínea, ¿no? Entonces tiene dos corrientes. Uno se va a un foco secundario, como dije, urinario pulmonar. Hay creencias que dicen que tiene que ser necesariamente foco primario pulmonar, pero ahora se está destruyendo esta teoría. Entonces va al segundo foco secundario, que es urinario pulmonar, o si no, busca otra vía y se ecualizan los huesos, ¿no? Los huesos. Y generalmente, pues, los vasos, ¿no? Los vasos que en las regiones epifisiarias, las regiones metafisiarias, sobre todo en los huesos largos. También se puede localizar en el tejido esponjoso, ¿no? De las vértebras. También puede localizarse en el tarso y en el carpo, ¿no? Entonces, por vía sanguínea que se tiene
va hacia esas corrientes que pueden ser focos secundarios, ¿no? Entonces, la anatomía patológica está en relación porque cuando entra el bacilo de Koch produce una colonización de este émbolo bacteriano, es una agresión bacteriana al ser humano, y el organismo siempre trata de defenderse, ¿no? Busca una reacción, entonces forma un tejido conjuntivo interóseo que se conoce como el folículo de Koch, que decíamos, el autor lleva su nombre, este autor que descubrió este folículo. La característica de este folículo tiene muchas células, tiene una célula gigante central, ¿no? Y afuera hay células epiteliales, células de tipo de serie blanca, linfocitos, ¿no? La confluencia, la reunión de varios folículos de Koch nos va a dar lo que se conoce como el nombre del tubérculo miliar, ¿no? Tubérculo miliar. Y alrededor de este tubérculo miliar se forma una barrera de tamaño de defensa que es básicamente el tejido conjuntivo con zona vascular que se llama, conoce la famosa granulación. Entonces, todo esto como consecuencia de la defensa del ser humano ante una agresión que es un émbolo bacteriano. Entonces, esto conlleva a que la tuberculosis tiene dos tipos o formas de presentación. Una llamada granulomatosa y otra la llamada caseosa. Esto es un folículo, como hemos dicho, el folículo de Koster, ¿no? Que tiene células gigantes y alrededor células epiteliales, linfocitos, ¿no? Bien, entonces, cuando el bacilo llega al ser humano y entra a una articulación, invade, lo primero que le va su principio predilecto para invadir era la parte sinovial, la parte presinovial y después toda la sinovia, ¿no? Toda la región subsinovial linfoidea, ¿no? Entonces, esto es lo que se conoce con el nombre de sinovitis tuberculosa. Esa es la fase inicial. ¿Por qué es importante esta fase que está en verde acá, como están viendo ustedes? Porque uno, si ataca a los niños, ¿no? Que es muy frecuente la iniciación, nos da mucho tiempo, se mantiene mucho tiempo estacionalmente en esta fase sinovial. Entonces, ¿nos da tiempo para qué? Primero, para hacer un buen diagnóstico, segundo, para un buen tratamiento y por ende evitar complicaciones, ¿no? Entonces, antes que no deje secuelas cuando ya se lesiona la parte de cartílago articular. Entonces, esto nos permite actuar, tener una cosa preventiva, tratamiento efectivo y por ende un pronóstico mejor que cuando ya deja secuelas porque hay lesión de la articulación. ¿Por qué es importante esta fase de la sinovitis tuberculosa? Porque esta es la mejor fase, el sitio predilecto, el tejido predilecto, ¿para qué? Para hacer una biopsia y por ende sacar la parte histológica y llegar a un buen diagnóstico, que es el bacilo de Koch, ¿no? Para hacer un buen diagnóstico y tratamiento. Y aparte, cuando no va a los niños, sino ataca al adulto, esta fase que la vida en la parte de los niños es muy larga en los adultos. Entonces, por eso que los adultos, cuando hay tuberculosis, tempranamente se destruye ¿qué? Se destruye el hueso, se destruye el cartílago articular y con grandes secuelas posteriores. Entonces, la sinovitis tuberculosa es la fase más importante para hacer una biopsia y llegar a un buen diagnóstico, por un buen tratamiento y la evolución pronóstica mejor, ¿no? Entonces, habíamos dicho que había dos fases, o dos estadios, la estadio fase granulomatosa y la caseosa, y estas fases estaban en relación a tres grandes factores. ¿Cuáles son? Primero, el grado de virulencia del bacilo de Koch. Segundo, cómo se encontraba el paciente, su estado inmunitario del paciente, su defensa personal del paciente, y obviamente si había factores agravantes de infección, por ejemplo, un paciente que era diabético, un paciente que estaba en un tratamiento oncológico, etcétera, etcétera. Entonces, la forma granulomatosa también le llamamos forma productiva o forma folicular, y la forma gaseosa le llamamos también la fase exudativa o forma exudativa. Entonces, esto es completamente diferente porque aquí sí hay un equilibrio entre quién, o sea, todo está en stand-by, todo en equilibrio entre quién, entre el organismo, la persona que está contaminada, y el germen, en este caso el bacilo del Koch, ¿no? Entonces va a haber poca producción de qué? De calcio, poca destrucción de ósea, poca destrucción de cartílago articular. Y a veces ha tomado formas de fungosidades y se va a resolver el hueso, pero en forma muy lentamente. Esta es una fase que es menos agresiva y por ende un mejor pronóstico. La fase gaseosa, también llamada exudativa, acá se rompe el equilibrio entre quién, entre el huésped, que es el organismo que está infectado, y el bacilo de Koch, ¿no? Y obviamente el bacilo de Koch está predominando, produce una gran toxicidad, bota toxinas y toxina el germen y mata el tejido, o sea, produce una necrosis del tejido.
Cuando un tejido se mueve, que es la necrosis ósea del tejido óseo, el organismo trata de expulsarlo. Y por eso estos tejidos muertos se llaman secuestros y se busca una fístula y buscar salida afuera para buscar este tejido malo. Entonces, y hay destrucción ósea que se llama secuestros, necrosis por coagulación de esquina del tejido conjuntivo que va a producir el famoso calcio que ustedes han escuchado que se presenta en las tuberculosis. Ahora, dejadas secuelas sí quedan cavidades, microcesos, fríos, cavernas, ¿no? Con paredes de fugosidades. Entonces, la tuberculosis ósea o tuberculosis osteoarticular se caracteriza por ser un proceso de tipo osteolítico y con escasa neoformación ósea. 2. Se produce la reparación, sí, pero con tejido fibroso gris, y muchos de estos tejidos fibrosos cuando están a nivel articular producen una arquidosis ósea, una arquidosis fibrosa porque es la secuencia de la enfermedad. Entonces, todas estas enfermedades, estas lesiones que hacen, tratan de buscar una salida hacia el exterior y producen la famosa fístula. Entonces, no se olviden, un proceso osteolítico, escasa neoformación ósea y con recuperación o formación de tejido fibroso. Esto es importante porque hay diagnóstico diferencial con las neoplasias. Las neoplasias tienen formación de tejido o proceso de tipo osteolítico. Entonces, siempre en todo diagnóstico diferencial piensen en tuberculosis con las neoplasias. ¿Cuál es la sintomatología de una tuberculosis osteoarticular? Nosotros tenemos en traumatología una triada que sabemos que existen en todas las patologías de tipo fracturas, de tipo luxación, de tipo problemas musculares, de tipo ligamentario, etcétera, etcétera, que son las 3D, dolor, disfunción y deformidad. Pues acá también está igual. ¿Hay dolor? Sí. Segundo, disfunción o impotencia funcional, pero acá entra una tercera, que es la contractura muscular, que no había en muchos de las fracturas o luxaciones, ¿no? Entonces, la contractura muscular es muy importante en esta parte inicial de sintomatología. En la parte intermedia, ya la cosa va avanzando, va dejando problemas de secuelares, produce posiciones viciosas, antárquicas, atrofia muscular, no se olviden el músculo que no se trabaja, el músculo que se atrofia, y la tumefacción de las partes blandas. Y los síntomas tardíos ya dejan, producen los abscesos fríos, fístulas, una abertura hacia el exterior para tratar de expulsar algo que está necrosado, deformidades, rigideces, acortamientos y tardíamente parálisis, ¿no? Entonces, esta es la sintomatología. Entonces, la clínica en general. Nosotros tenemos que pensar que hay síntomas generales. Pues se asemeja, por ejemplo, a un proceso gripal, ¿no? Esto está en relación con la impregnación tóxico-baciliar de índole general. Pues tenemos febrícula, fiebre. Realmente son fiebres que no son muy altas, a diferencia de la fiebre de tifoidea, fiebre de Malta o de Bruselas. Son fiebres que generalmente comienzan a aparecer en las tardes, ¿no? Como febrícula, después 38 grados de promedio, malestar general, astenia, una gran astenia. Importante, todas personas que tengan ustedes que tenga más de 40 o 35 o 40 años más de edad y que tenga pérdida de peso de forma galopante, o sea, pérdida de peso rápido en poco tiempo, piense en una neoplasia. Toda persona joven, 18, 20, 25, que pierde peso rápido, piense primero en un proceso de tuberculosis. Sin embargo, puede ser también la otra parte, pero lo más frecuente. Nos puede orientar. Entonces, pérdida de peso rápido. Astenia tremenda, hay una entidad también que se llama, el paciente que tiene tuberculosis tiene muchas sudoraciones nocturnas, y un signo que nos puede ayudar cuando usted ve un tuberculosis, miren las pestañas, empiezan a crecer mucho las pestañas, entonces son signos indirectos, no general, no siempre, pero nos puede orientar. Entonces, el paciente se queja de dolor, ¿no? Y obviamente una disfunción o limitación funcional. Entonces, ¿cuál es la actividad inicial? Primero, un dolor, que el dolor puede ser espontáneo, entonces, y también puede ser localizado, puede ser por compresión de un eje del miembro afectado, ¿no? Y es importante en los niños, sobre todo se llama grito nocturno. ¿Qué significa? El niño todo el día está en contracción constante de muscular, cuando llega la noche, entra una fase que se llama relajación, ¿no? Y este paso, esta transición de cambio de contractura a relajación produce pues el famoso grito nocturno por el dolor que experimenta el paciente. El niño casi no puede dormir. Número 2, la gran impotencia funcional. Generalmente un paciente, por ejemplo, que tiene una tuberculosis en cadera, tiene una mancha claudicante, es lo que conocemos como la persona que tiene cojera, ¿no?
o actitudes especiales, sobre todo las actitudes virtuales antárgicas, como son, por ejemplo, la esquiva por mal de tos, que lo vamos a ver en un momento. Y la tercera cosa que tenemos que tener presente, la que hemos dicho, la gran contractura muscular, ¿no? Entonces, si yo tengo una contractura muscular, por supuesto, va a adoptar posiciones viciosas en las articulaciones, y si una articulación no la muevo rápido, termina con rigidez o sea anquilosa, ¿no? Entonces ya es una secuela por una falta de movimiento. Tenemos una tirada sintomatológica intermedia, sí, cuando son en relación con las posiciones viciosas, ¿no? Este es propio de cualquier artritis, ¿no? Depende de qué sitio se localiza. Para que tengan una idea, y tienen que saber diferenciar qué cosa es una artritis y una artrosis. La artrosis es una degeneración o desgaste del cartílago articular, de una articulación. Y la artritis es una inflamación articular, por si acaso, ¿no? Entonces hay varios tipos de artritis. Segundo, al no mover, porque tengo dolor, pongo una actitud antártica y el músculo no lo trabajo, entonces hay atrofia muscular porque no lo he usado, por desuso. Y tercero, tenemos tumefacción de las partes blandas, que es bien importante y bien demostrativo. Pero no es una tumulación de tipo como un absceso bacteriano o micótico, etcétera, que produce signos inflamatorios como aumento de la temperatura local, aumento de la coloración local. Este es un tumor que es un tumor blanco, que no tiene signos inflamatorios. Pues habrá un aumento de volumen, pero sin signos inflamatorios. Y los síntomas tardíos son ya cuando la cosa sigue avanzando, los abscesos fríos, que hemos dicho, en contra de lo que nos conocemos con los abscesos piógenos, que hemos dicho que están más calientes, más coloración roja, etc., ¿no? Segundo, las famosas fístulas, que son los sitios de la puerta de escape, la puerta de escape que hay para que el cápsula o el tejido necrosado salga, pero sin embargo, esto puede conllevar a que al salir, puede producir que al tener una comunicación con el exterior, puede ser el origen de que de afuera adentro ingrese un germen aparte y tenemos una infección alegada a la tuberculosis del sistema. Tercero, las deformaciones, las deformidades son posiciones viciosas que sobrevienen aquí en una destrucción articular. Cuatro, la rigidez articular, ¿no? Que es una articulación que está limitada funcionalmente, ¿no? Y si sigue la rigidez, terminamos en anquilis o en artrodesis. La diferencia entre una anquilis o una artrodesis es la aplicación de una articulación por vía natural, y la artrodesis cuando es hecho por una operación, una reducción, ¿no? Pensar la operación, ¿no? Una reducción cruenta por retiro del cartílago articular. Tenemos también acortamientos, ¿no? Tenemos acortamientos por exclusión, obviamente, parcial articular. Si yo tengo una tuberculosis que se localiza en la cadera, que me va a destruir la cabeza femoral, por supuesto que voy a tener acortamiento porque ya he perdido centímetros alrededor de la cabeza femoral, ¿no? Podemos tener actitudes viciosas hasta luxaciones como consecuencia de esto. Y cuando la cosa va avanzando puede haber parálisis, porque sobre todo el mal de Port, que es a nivel generalmente columna dorsal, porque ya se comprimen raíces nerviosas, se comprimen regiones radiculares o la parte medular. Nosotros, nuestro diagnóstico tiene clínica, tenemos exámenes auxiliares, imágenes, la radiología. Sin embargo, la radiología nos da una cosa muy general, ¿no? No es una cosa que nos da una cosa, tío, tengo un rayo X que es una tuberculosis. Esto yo lo comparo un poco con los exámenes auxiliares de laboratorio, por ejemplo, un hemograma. El hemograma muchas veces me va a decir, hay posibilidad que tengo una desviación izquierda y que tiene una infección aguda crónica. Tengo una apendicitis, hay una desviación izquierda, una relación entre los polimorfos nucleares. Y se vuelve acá. ¿Para qué me va a seguir la radiología? Porque solo nos va a dar cosas generales, como son osteopenia. Es una osteopenia regional, ¿no? Las corticales tienen tendencia a adelgazarse un poco, se adelgazan las corticales, que también lo podemos ver en tumores, ¿no? O otro tipo de infecciones, ¿no? Y sobre todo también se pierde un poquito de porosidad, tiene los huesos de tipo esponjoso, por ejemplo, los localizados en la cresta ilíaca, ¿no? Segundo, pinzamiento articular. El pinzamiento articular lo vamos a encontrar en muchas enfermedades degenerativas como la artrosis, sin embargo, nos puede orientar que por ahí también puede haber una tuberculosis. Pero a veces los contornos son diferentes de una artrosis simple o una artrosis de origen tuberculoso, porque puede haber imágenes que se llaman mordeduras de ratón. Y la invasión de fugosidades en las sinovias nos puso una muestra que se llama la caries seca de Bolman, que se ven, por ejemplo, más en las de forma de tipo granulomatosas que se localizan generalmente en el tercio proximal del úmero.
Seguimos con el diagnóstico y el gol está en el diagnóstico, aparte de la clínica, pues todo suma, aparte de los exámenes auxiliares de laboratorio, los exámenes auxiliares de rayos X, está la histología, ¿no? Esto es una biopsia, hemos dicho, la mejor etapa para una biopsia es la etapa sinovial, o la fase sinovial y tuberculosa, y nos da un porcentaje de 94% de efectividad. Sin embargo, hay, por ejemplo, una cápita que dice, si yo tengo un granuloma, no piense que siempre es una tuberculosis, puede ser otro característico, otro diagnóstico. Nos puede ayudar también, el líquido sinovial sí, nos da algunos parámetros que nos pueden orientar, no es definitivo, que nos está diciendo de una cosa general. Tenemos una artritis inflamatoria típica, que puede ser bacteriana, puede ser tuberculosis, etc., que nos da, por ejemplo, un aumento de la serie blanca, el control leucocitario, predomino pues, de polimorfos nucleares, ¿no? Más que de serie de linfocitos. 2, la glucosa tiende a bajar, porque es absorbida, y aumenta las proteínas. Estos son todos los que nos dan son signos, pero de una artritis inflamatoria típica. No nos dice exactamente de qué cosa es. El gol está en la histología, ¿no? Esto es un tobillo que tiene, no se ve muy bien, lamentablemente, pero tiene en la parte de la epífisis y la metáfisis presenta un proceso de osteoporosis, ¿no? Acá hay un pinzamiento articular, hay como una pequeña destrucción a nivel del astrágalo, de la parte de la tibia, ¿no? Entonces, había un pinzamiento y esto es lo que eso es lo que sale, lo leído y lo copié de un libro, una revista ahí, decía pues que al principio lo trataron con una inflamación articular, de artritis y de corticoides, etcétera, etcétera, y al final con una tuberculosis articular, con gran destrucción del cartílago articular, y después le instalaron un tratamiento para tuberculosis, pero ya dejó secuelas, ¿no? Entonces, la tuberculosis cuando se localiza en la columna vertebral, generalmente de su predicción son los cuerpos vertebrales, va a destruir los cuerpos vertebrales y los espacios intervertebrales, y al destruir, a carcomer los cuerpos y los espacios, se pierde después consistencia, entonces se colapsan. Por eso que empiezan a perder distancia y empiezan a tener deformidades, ¿no? En los huesos cortos tubulares, generalmente se puede ver alguna destrucción de toda la parte interna, o sea, de todo lo que es la imagen típica de una arquitectura ósea, o sea, una destrucción de tipo trabecular. Entonces es como que se sopla, entonces se llama la famosa espina ventosa, que lo vamos a ver. Más frecuente se ve esto cuando se realizan los dedos de la mano de los pies. Después tenemos secuelas de que cuando los cuerpos se empiezan a fusionar, se empiezan a pegar, hay subluxaciones y deformidades. Y también tenemos que tener presente que tenemos algunos exámenes que nos pueden ayudar. Si tengo una fístula, porque hay una fístula porque hay un secuestro que lo que se quiere expulsar, podemos usar una fistulografía para ver la trayectoria. Tenemos también la tomografía para ver la localización, sobre todo a nivel de articulación. Resonancia magnética para ver cómo están las partes blandas, ¿no? Para mejorar el estudio de óseo y la parte blanda. Entonces, todos estos son exámenes que nos pueden ayudar, ¿no? Este es lo que estamos hablando de los que se sopla, que se llama espina ventosa, como también lo que acá, la primera metacarpiano de la mano, ha perdido trabeculación, y aquí tenemos la falange proximal del dedo, ¿no? Es la típica característica en los huesos cortos de manos o pies. Aquí tenemos la característica, un aumento de volumen, no tiene signos inflamatorios, son una radiografía, una parte que se llama de otra foto de otro paciente que tenemos una espina ventosa. Esta es una tuberculosis que está localizada en el tercio tibia, aquí en la parte tercio distal del radio. Esta es una que está localizada en el tercio distal del fémur, y esta es la mano, ¿no? Entonces, en el hombro, hemos dicho, a veces hay penetración, sobre todo del tercio proximal del hombro, como en este caso que estamos viendo, que es una zona extensa, ¿no? Que se ha destruido de la parte tanto de la epífisis como de la metáfisis, ¿no? Y esto es lo que se llama la carie ósea o carie seca de Bolman. Esto tiene predicción generalmente por el número proximal, ¿no? Y generalmente es de tipo, esta variedad de tipo granulomatoso o productivo folicular, entonces quiere decir que el pronóstico es pronóstico que es una de tipo exudativa, ¿no? Entonces, esto produce pues, una rigidez, ¿no? Y de todas maneras ya queda con secuelas porque hay destrucción de la epífisis y la metáfisis.
Este es una osteoartritis tuberculosa del codo, aumento de volumen, en signos inflamatorios, y aquí vean ustedes el tercio proximal del número, con unas destrucciones que estamos viendo acá en la cabeza humeral. Bien, cuando la tuberculosis se localiza en la columna, se llama espondilitis tuberculosa, pero el mal de Bott es una entidad o una patología que fue descrita, como hemos dicho, por mal de Bott, que lleva su nombre, el año 1779. Es un mal de Bott, es una tuberculosis de tipo de columna vertebral que se localiza en gente joven, niños de 2 a 5 años, y básicamente es el 95% se localiza en columna dorsal. ¿Cuál es la patología del mal de Bott? El bacilo tuberculoso llega por la arteria vertebral posterior, ¿sí? Sigue bajando, compromete aquí el disco intervertebral, infecta apoyada por la encina, que es el cuerpo vertebral, y sin embargo es en la parte anterior, tiende a respetar la estructura posterior de la vértebra. Entonces forma un absceso progresivo que cuando va hacia adelante baja por el ligamento longitudinal que conocemos que es en la parte de las vértebras, la columna, abre las vértebras inferiores, se va avanzando por las costillas, columna dorsal, ya acceso abajo los excesos lumbares, por donde por la parte del psoas, y arriba por los retroféricos a nivel de garganta en la columna cervical. Cuando va hacia atrás, produce una compresión medular o una compresión radicular, y esto puede llevar a llevar en consecuencia a estados parapléjicos que casi siempre son buen pronóstico cuando se instalan tempranamente un tratamiento. Entonces, esa es la patogenia del mal de Bott, y esta es la famosa jiba dorsal, que es, ¿qué cosa es la jiba? Es la deformidad, en este caso dorsal, por antárquica. Al paciente le duele, y no se olviden que respeta la columna posterior, entonces lo que se compromete es el disco con los cuerpos vertebrales de la parte anterior, entonces se colapsa, entonces se produce la famosa jiba, y actitud, se pone colgadito, pues es una actitud antárquica. Se derrumba ¿qué? La parte anterior de los cuerpos vertebrales. También puede haber complicaciones como son los abscesos o influentes, con gran destrucción vertebral, necrosis, pero sin signos locales de inflamación, son abscesos fríos, como hemos dicho. Estas son imágenes de todo lo que es el mal de Bott, 95% de la columna dorsal. Esta es la actitud que uno toma por antárquica, porque no se olviden que siempre respeta la parte posterior de las vértebras. Este es cómo se ha localizado la parte anterior de la vértebra y ha hecho un colapso. Entonces esto se va a empezar a doblar por dolor, actitud antárquica, así termina. Y esta es una tuberculosis a nivel del dedo con una espina ventosa posiblemente. Bien, ¿cuál es el cuadro clínico de un mal de Bott? Todo lo que hemos dicho en relación con el malestar general que ya conocemos, las películas, la pérdida de peso, astenia, pérdida de apetito, etc. Segundo, hemos dicho la alteración del carácter niño que pasa de la gran contracción a la gran relajación, el famoso grito nocturno, ¿no? Tercero, el dolor, que hace como tiene dolor, el niño adopta, se va hacia adelante, hacia la jiba, porque se siente alivio del dolor, entonces lleva un cambio de actitud corporal y por ende una deformidad, y termina en una deformidad ósea, y después tiene síntomas y síntomas de tipo neurológico, como son de tipo motor, sensitivos neurovegetativos, hay hiperreflexia, puede haber patelar arquidiana, un clono de rótulo de pie, por expresión que de las pirámides, ¿no? En la radiología, como dijimos, nos ayuda muy parcialmente, no es una cosa que nos pueda orientar mucho, pero hay que buscar si hay un pinzamiento intervertebral, cuando ya destruyó el disco por la invasión de la tuberculosis, o sino que si vemos una masa, un absceso frío, o cuando las vértebras están colapsadas, o los cuerpos están colapsados, y famosa, pues, y da la famosa jiba, ¿no? El famoso jorobadito, y tardíamente termina en una quitosis ósea que ya es irreversible, ¿no? Esta es muy antiguo, de un libro, de una revista, creo, que llama la atención que nosotros sabemos que el mal de Bott se localiza básicamente con una dorsal, un 95%, sin embargo acá la mayor incidencia fue de una estadística de columna lumbar, ¿no? Para tener una idea, que solo el 5% se localiza en estas zonas, pero el 95% en la columna dorsal. La imagen, cómo se colapsa la vértebra, siempre respeta la parte posterior, la lesión es a nivel de disco y la columna anterior del cuerpo vertebral, aquí estamos viendo. Esto es lo que se pone en cuña, por eso que se achica y hace una jiba dorsal. Y diferentes imágenes para que vean, esta es una tuberculosis pulmonar,
Es una jiba dorsal con problemas de la columna, sobre todo el acuñamiento de las vértebras, como estamos viendo acá. Es una tuberculosis a nivel de la muñeca que ha hecho una luxofractura de muñeca, tuberculosis a nivel del codo, en la parte del olécano, aparte de aquí, húmero distal, y una gran curvatura lumbar, un aumento de la lordosis lumbar por una destrucción del cuerpo vertebral lumbar. Bien, también tenemos, así como hemos visto, tuberculosis en la columna, tenemos tuberculosis que son extraespinales. Y la segunda orden de frecuencia, que es el 80%, hemos dicho columna vertebral, cadera y después rodilla. La segunda orden de frecuencia es la cadera, y compromete generalmente ¿qué? La cabeza femoral, el cuello femoral, la región trocantérica y la sinovias, que es el sitio pedilecto, ¿no? Bien, hay una fase de sinovitis tuberculosa. En la radiología vamos a tener pues una pérdida de la densidad ósea inicial mínima, que se llama osteopenia, que puede ir avanzando hacia osteoporosis. Segundo, siempre va a haber generalmente un pinzamiento articular, que tiene muchas entidades, y hay una gran destrucción ósea y poca reparación ósea. No se olviden que la reparación es con tejido fibroso. Acá tenemos una tuberculosis a nivel, se ha localizado a nivel de la región intertrocantérica, algo del cuello del fémur. Aquí tenemos esta localizada la interlínea, que es la intertrocantérica, y la región del cuello del fémur. Esto destruyó, terminalmente puede destruir una cabeza, el cuello, y termina pues el paciente con una prótesis, un reemplazo articular total. Aquí tenemos una tuberculosis localizada en la pelvis, en la parte del pubis, en la rama iscopubiana, con componente también algo del trocante menor, tobillo. Aquí estamos localizados en la cabeza del cuello del fémur, y aquí diaficiales del fémur, ¿no? Al final, cuando tiene ya destrucción articular, hay que hacer un recambio articular que se llama prótesis o artroplastías. Y la tercera localización en orden de frecuencia es la tuberculosis de rodilla, ¿no? Que le pongo tumor blanco porque hemos dicho que es un tumor muy significativo de la tuberculosis, no tiene signos inflamatorios, y como dice, a diferencia del mal deporte, se localiza en la columna generalmente dorsal o la colosal tuberculosis de la cadera. Más frecuentemente la forma de presentación en la rodilla es la de tipo granulomatosa, igual que el húmero proximal, ¿no? Entonces, el pronóstico es mejor y al final pueden quedar con una buena restitución completa sin secuelas posteriores, ¿no? Entonces, es importante esto porque esta tuberculosis de rodilla se localiza porque tiene un gran aumento de volumen, un tremendo aumento de volumen de rodillas espectaculares, pero tiene poca intensidad sinocirculatoria. Entonces, eso es lo que se llamamos, que hemos dicho, el tumor blanco. ¿Qué vamos a encontrar en el examen auxiliar de imágenes de radiología? Osteopenia, que lo vemos en casi todos los problemas de tuberculosis de columna, de hueso, irregularidades a nivel del contorno articular, o sea, se estudia la parte de los sistemas articulares y por ende produce el famoso pinzamiento articular. Avance y vamos a encontrar las imágenes típicas, que las imágenes mordedisco de retón, es en la parte articular, las superficies articulares, y siempre hay diagnósticos diferenciales con quién, con neoplasias vaninas, neoplasias malignas, osteoartritis embriógena y con la sinovitis nodular, que es una inflamación de la sinovia crónica que se comporta, a veces la llaman como una pre-neoplásica, ¿no? Aquí no se olviden que en la rodilla, la rodilla nos soporta muchas veces el peso, al igual que la columna vertebral, y tiene movimientos básicos de flexo-extensión, algunas veces lateralidad, ¿no? Rotacionales, pero la rodilla se asienta muchas veces de inflamación de todo índole, ¿no? Yo tengo un mecanismo indirecto, se hinchó la rodilla, me golpea directamente la rodilla, se hincha la rodilla. De repente hizo mala maniobra, se hincha la rodilla. Entonces, asiento muchas patologías, sobre todo que tiene que hacer mucha actividad física a nivel laboral o a nivel deportivo, y así vienen las rodillas. Entonces, nosotros, cuando tenemos una rodilla aumentada de volumen, tenemos que tener presente dos cosas. ¿Cuál es la causa de esto? Si yo tengo una causa traumática, me caí de rodillas, o me cayó un parazo, o una patada certera, entonces generalmente es una hemartrosis, que es líquido sinovial con sangre. Si tengo un derrame de líquido sinovial sin mayor, o sea, un traumatismo de baja energía, o mínima energía, o de repente no tengo ni siquiera ningún antecedente de una caída, un golpe, y se hincha, tenemos que pensar que es una enfermedad degenerativa, generalmente tipo artrósica, o por ahí una lesión de un menisco que está, un desgarro meniscal, y eso puede ser una hidroartrosis, ¿no? Entonces lo que hacemos siempre, hacemos una evacuación para bajar la presión dentro de la cavidad articular,
y por ende bajar el dolor, entonces hacemos una artrocentesis. Pero cuando yo tengo una sinovitis tuberculosa, a veces hago artrocentesis, puedo agarrar un poquito de líquido, a veces no sale nada, porque es una inflamación de la sinovia. Entonces sale la función negativa, ¿no? Sin embargo, a veces hacemos un piquetito y sacamos un poquito de calcio, y eso sí lo podemos mandar a analizar a la anatomía patológica del laboratorio, ¿no? Esta es una imagen de un tumor blanco, afuera grande, que tiene una lesión ya de la parte de la epífisis, del cóndilo interno femoral. También tenemos la tuberculosis quística, que generalmente es frecuente en niños, se localiza generalmente en metáfisis, ¿no? Y conforme va avanzando va a destruir la cortical y puede agarrar ya también la parte epífisis, ¿no? Y pues una esclerosis reactiva. Es una tuberculosis, miren los signos inflamatorios del tobillo, del pie. Aquí tenemos, se ha perdido la congruencia del cartílago articular, ¿no? Aquí tenemos una tuberculosis en el nivel de la cabeza del quinto dedo, de los días, ¿no? Y hemos puesto acá los puntos de elección que realmente hemos dicho, la primera la columna, la segunda la cadera y tercera la rodilla. Entonces, ¿cuál es mi diagnóstico? Primero, una buena historia clínica, como hemos dicho, básica. Los síntomas generales, los síntomas ya dirigidos. Segundo, antecedentes. Tercero, tenemos ayuda de imágenes, radiología, generalmente nos puede dar la tomografía, resonancia, etc. Tenemos la imagen de laboratorio, los análisis de laboratorio, generales también, ¿no? El examen de líquido raquídeo, ¿no? Entonces, pero lo más importante del diagnóstico es el test de ELISA, que es un test que es una prueba de anticuerpos, que es una efectividad del 94%, una biopsia, ¿no? Se consigue con esto, y hay que tener presente diagnósticos diferenciales. Primero, el primer diagnóstico diferencial para una tuberculosis es las neoplasias. Segundo, la sinovitis verinonuclear. Tercero, la tifoidea, la brucelosis y último la sífilis. Ahora, la sífilis está más alejada porque casi no se puede, ya casi no hay, se ha erradicado un poco, ¿no? Entonces, tenemos que tener un presente un tratamiento que debemos dar a la tuberculosis articular, ¿no? ¿Qué paso voy a salir? ¿Qué expectativas tengo? Depende, ¿no? Yo tengo que siempre, como yo le digo, yo tengo una fractura, yo tengo que ver primero qué tipo de fractura es, dónde está localizada. Y segundo, la personalidad de la fractura. Si es fractura desplazada, no desplazada, entonces a más desplazamiento, a más combinación, peor pronóstico. Igual acá. Yo tengo que tener primero qué estadio estoy de esta lesión tuberculosa, ¿no? Entonces, el estadio 1 es una sinovitis tuberculosa. El estadio 2, como estamos viendo, una inflamación, la sinovia, aparentemente todo está bien, más que sinovia inflamada 2, y hay una pequeña erosión del cartílago articular mínima, ¿no? Tercero, cuando ya está más avanzado, viene que ya se ha perdido el espacio articular, ya no hay espacio articular, ya se perdió el cartílago, está chocando hueso con hueso, ¿no? Y cuarto, cuando se acompaña de una luxación, ¿no? Entonces, dos. Un ratito. Muy bien, entonces el tratamiento tenemos que planificarlo de 3 puntos de vista. Un tratamiento general, un tratamiento localizado y un tratamiento asociado a otras lesiones, ¿no? El tratamiento general consiste básicamente en reposo. La tuberculosis se sigue estudiando, pero nada está definitivo, ha cambiado muchos aspectos, algunos han mejorado, otros cambiaron para su bien, otros no hicieron los cambios, no funcionaron. Y se decía mucho que estaba en relación con el reposo, por eso mandaban reposar 5, 4, 5 meses. Es más, a la gente que vivía, por ejemplo, los que vivimos en el Callao, cuando había alguien que tenía tuberculosis, los enviaban zonas que no hubiera humedad. Y lo llevaban a Chosito, otros lo llevaban a Bancal, porque decía que cuando había clima seco, como que ayudaba a erradicar la enfermedad. Estas son cosas que influían, pero lo que sí es cierto es que la humedad hacía aún más daño a la parte pulmonar. Entonces, generar descanso, más o menos de 2 a 4 meses promedio, ¿no? Si es un paciente que está pues, anémico, hay que darle tratamiento antianémico. Si está bajo de vitaminas, multivitamínicos y dieta hiperproteica, realmente son bajos de proteínas, ¿no? Y si hay un paciente que está anémico, si tiene menos de 8,
de repente pensar en otra función y si no tratarlo por vía oral, ¿no? O vía parenteral. Nosotros tenemos tres cosas que hacer. El paciente viene por dolor, segundo viene por una disfunción y tercero venía por una gran contractura muscular. Entonces, yo tengo que tratar de disminuir la contractura muscular, porque la contractura muscular, porque si yo tengo una fractura, ¿por qué se dirían los fragmentos? Porque por la gran contractura muscular. Igual acá, yo tengo que prevenir deformidades como bajando la contractura muscular. Segundo, evitar problemas de pérdida de la congruencia articular, pérdida de espacio articular o evitar sus luxaciones, ¿no? Sobre todo en caderas a nivel del acetado. Ahora, se mandaba aparte de reposo, no poner peso en el miembro afectado. Por ejemplo, si era el miembro inferior, no, se usaba 2 semanas no poner peso, segundo, un apoyo parcial con muletas, después 12 semanas más, 3 meses más, y íbamos aumentando la carga poco a poco hasta terminar poniendo carga completa después de 24 meses, ¿no? Entonces, ¿cómo bajo la contractura muscular? Si yo tengo una lesión, por ejemplo, una tuberculosis en cadera, pues le pongo una tracción que puede ser blando-esquelética, una décima parte, una décima quinta parte, kilo peso corporal, ¿no? El paciente pesa 70, 7 kilos, ¿no? Si pesa, pero yo generalmente comienzo con un poco peso y después lo voy avanzando hasta llegar al 10%. Segundo, tengo que tratar de iniciar precocemente el movimiento articular, porque si no terminamos con una rigidez articular, terminamos con una anquilosis. Entonces tengo que hacer movimientos activos, sobre todo en cadera y en rodilla. Movimiento activo es el que yo hago, y movimiento pasivo es el que alguien me hace, el terapista. Entonces, hacer movimientos activos de cadera y sobre todo si tiene una vigilancia de un terapista para que lo dirija, ¿no? Ok. Tercer lugar, si yo tengo una gran contractura muscular y le bajo la contractura muscular, pues voy a bajar el dolor y va a tener un alivio del paciente. También puedo hacer tracción esquelética y tracción blanda. La tracción blanda es más práctica de repente y se debe continuar por 8 a 16 semanas, estamos hablando de 2 a 4 meses. Después se puede caminar después de 2 a 4 semanas con apoyo parcial de muletas, ¿no? Y después le vamos dando peso poco a poco, tampoco vayan pasando la semana, ¿no? Entonces, todo es gradual y progresivo. Así como tenemos tratamientos de tipo general, tratamientos higiénicos y dietéticos, evitar el hacinamiento, tenemos la terapia física, nos va a evitar que haya rigidez articular o atrofia muscular, tenemos las dietas, etcétera, etcétera, medicamentos, es lo que también tenemos que pensar, son los fármacos, ¿no? Tratamiento medicamentoso. Entonces, cuando yo tengo una tuberculosis espinal, dice que es una tuberculosis seria y se la consideran como extrapulmonar. Entonces, hay dos tipos de categorías, categoría 1 y categoría 2, ¿cierto? Bien. En categoría 1 son las personas que tienen una tuberculosis, es esta pulmonar, espinal. Y la que son de la otra categoría 3, que no es tan seria, es otro tipo de tuberculosis, ¿no? Esta también tuberculosis por un problema, es menos fuerte que la primera. Entonces, categoría 1 es más severa que la categoría 3. Entonces, usamos 4 drogas: rifampicina, isoniazida, etambutol y pirazinamida. La rifampicina reemplazó a lo que antiguamente era la streptomicina como número 1, que es un aminoglucósido, porque tenía dos problemas la streptomicina, que producía sordera, y segundo, producía una pigmentación tremenda en los dientes, etcétera, etcétera. Entonces la cambiaron por rifampicina menos inóculo, o sea, más inóculo. Entonces, cada uno le vamos a poner con un símbolo: rifampicina con R, isoniazida con H, etambutol con E y pirecinamida con Z. Entonces el esquema es para la categoría 1, ¿no? Una tuberculosis de tipo 1, pulmonar, usábamos primero las 4 drogas por 2 meses: rifampicina, isoniazida, etambutol y pirecinamida. En la categoría 3, que era una cosa más seria, usábamos 3 drogas, ¿no? No, menos seria, perdón. Usábamos 3 drogas en el 4 y la que suprimíamos era la tipo que era la E, que era la de etambutol, ¿no? Seguíamos con rifampicina, seguíamos con pirecinamida y etambutol. Y después que pasaban los 2 meses, avanzábamos, seguíamos con el tratamiento por un año y medio más, usando 2 drogas, la rifampicina con la isoniazida.
Ahora, si yo tenía, yo estaba con un ejemplo, yo estaba tuberculoso y tenía que prevenir a la gente que vivía conmigo, a la gente que vivía alrededor de uno. Entonces, a los que están, que no son infectados, pero pueden estar contaminados, se les da isoniazida por 6 meses como preventivo. Y así evitábamos que se contagiaran, ¿no? Estos son dónde actúa cada droga, principio activo, bueno, esto lo paso porque es para que se dedica más a la investigación. Entonces, si yo no funciono, no me ha ido bien, o creo que me está yendo bien el tratamiento medicamentoso, dietético, todo, pero tengo una secuela de deformidad, o de repente no me vive, tengo la alternativa de una cirugía, y esto es todo lo que hace una cirugía. Si yo tengo por ejemplo, un tumor blanco grande en la rodilla, aumento de volumen, saco líquido a veces, pues se puede hacer una artroscopía y se hace una sinoviectomía, se saca toda la sinovia. Antes sabía la rodilla, sabía que se sacaba la sinovia parcial o total. Ahora se puede hacer con artroscopía, el paciente se recupera mejor. Entonces se puede hacer una sinotomía total o parcial. Si yo tengo, por ejemplo, una tuberculosis en la cadera, entonces proximal del fémur, que me ha producido un gran pinzamiento articular, entonces, o en una rodilla que hay un gran pinzamiento articular, pues le tengo que quitar ese pinzamiento, abrir ese pinzamiento, entonces ahí uso la osteotomía y me va a ayudar a hacer un corte de hueso para abrir el espacio articular. Tercero, si tengo un paciente que la articulación ya está casi carcomida porque le agarró la cabeza del fémur, por ejemplo, pues ahí tengo la alternativa de hacer una artrodesis, le fijo la articulación, le quito el cartílago, se pega, va a caminar sin mover flexión, extensión, pero va a caminar rígido y sin dolor. Si tengo una tuberculosis que me ha comprometido gran parte de hombro, de la cadera, de cabeza, cuello, los ontocantélicos, pues tengo una técnica que se llama Gilstone, le sacamos todo lo que está mal en la cabeza y le dejamos balance, le ponemos un brace y el paciente puede apoyar con muletas o un brace, ¿no? Y una cosa controversial, si necesito poner una prótesis en un paciente que ha sido diagnosticado con tuberculosis osteoarticular, hay una controversia. No puedes poner una prótesis porque se te puede reavivar la infección y puede hacer una catástrofe, tienes que sacar después la prótesis, cadera o rodilla. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tenemos que tener, por lo menos, dice en el lapso de un año, 4 cultivos negativos para que puedas poner una prótesis en el paciente. Sin embargo, algunos criterios dicen que hay que esperar 4 años, 2 años, 1 año, y por ende algunos dicen mejor es esperar 10 años, o sea, porque la tuberculosis es tan gitana que tú puedes poner una prótesis, se te reviva la infección y va a la catástrofe. Entonces, con tuberculosis no se puede. Se puede hacer un reemplazo total siempre y cuando tenga muchos cultivos y pasen muchos años que te digan que es muy casi seguro que no tengas posibilidad que te pueda dar una tuberculosis. Esta es una. Quiero terminar con dos fotitos. Las jivas dorsales, que es el mal de Pot, no siempre van solas, aisladas. O sea, la tuberculosis osteoarticular dorsal. A veces acompaña también de desviaciones laterales, como estamos viendo, esta es una escoliosis dorso-lumbar. Este es otro tipo de escoliosis cerebral con una jiba también. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna preguntita, por favor? ¿Alguna pregunta? No, doctor. Muy bien, muchas gracias por su atención. Nos vemos pronto. Gracias, doctor. Nos vemos. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Luego. Gracias. Gracias, doctor.